Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es osificación. Ya hemos visto hueso, pero es ahora necesario conocer cómo se forma el hueso. Osificación viene de os, osis, hueso, fico, ficare, hacer, latín, hacer hueso. Osificación, proceso por el cual se genera hueso. Formación de hueso, por lo tanto, osificación significa formación de hueso. Hay dos tipos de osificación. La osificación intramembranosa a partir del mesénquima, tejido conectivo embrionario, y la osificación de tipo endocondral, que es a partir de un molde cartilaginoso. Molde. Quiero que se fijen muy bien esto, molde. Por ejemplo, aquellos que les guste cocinar repostería, por ejemplo, que les gusta cocinar algún pan, algún pastel, hacer alguna gelatina, requieren de moldes. Y entonces cuando están haciendo mezclando los ingredientes para el pan, para el pastel, para la gelatina, y luego ya están todos listos, los vacían en el molde, y después de hornearlo o refrigerarlo, se obtiene un pan o una gelatina que adquiere la forma del molde, pero el molde no se convirtió en el pan, en el pastel o en la gelatina. El pan adquirió la forma del molde. La gelatina adquirió la forma del molde, pero el molde no se convirtió ni en pan ni en gelatina. De hecho, se saca el pan del molde, se sirve, se degusta, la gelatina igual, se lava el molde y se puede usar para otra ocasión. Entonces, cuando en la osificación endocondral decimos molde cartilaginoso, significa no que el cartílago se convierte en hueso, sino que hay algo hecho de cartílago en donde luego se formará hueso, como en el molde para un pan, para una gelatina, etc. Entonces, osificación, ficoficare, hacer, formar hueso, dos tipos, intramembranosa a partir del mesénquima endocondral. Tenemos aquí una fotomicrografía de osificación de tipo endomembranosa. Lo que vemos aquí es mesénquima, células mesenquimatosas que ante estímulos adecuados se empiezan a diferenciar en osteoblastos, células cúbicas, ya lo hemos visto antes. Los osteoblastos sintetizan matriz ósea y entonces se forma hueso a partir del mesénquima, en donde las células mesenquimatosas se diferenciaron a osteoblastos y los osteoblastos comienzan a producir matriz ósea. Esta es la osificación de tipo endocondral. Esto es una fotomicrografía, obviamente es microscopía fotónica de campo claro, una fotomicrografía de calota de feto, del cráneo del feto, en donde vemos aquí mesénquima, mesénquima, y en esta zona ya hay hueso. Bueno, es que en este lugar, a partir del mesénquima, se diferenciaron osteoblastos que están aquí, y los osteoblastos empiezan a producir matriz ósea que se ve de esta manera. Trabéculas o espículas óseas, trabéculas o espículas óseas, trabéculas o espículas óseas. Esto a partir del mesénquima. Aquí está el mesénquima, se diferencian las células mesenquimatosas en osteoblastos y estos comienzan a sintetizar matriz ósea. A mayor aumento, el mesénquima, las células mesenquimatosas que se diferencian a osteoblastos y los osteoblastos producen hueso, matriz ósea y aquí dentro ya vemos a los famosos osteocitos. Esto es una trabécula o espícula ósea. Acá hay otros osteoblastos, acá hay mesénquima, osificación de tipo intramembranosa, también se le llama endomembranosa a partir del mesénquima. Bueno, esta es una foto que yo tomé por los derechos de copyright para que no haya controversia. Es en Estrasburgo y aquí vemos una famosísima casa de entramado. Así se les llama a estas casas que tienen estos bloques de un material que no es cemento,
que están unidas por travesaños de madera. Bueno, estas casas, mira, hay varias, se les llama casitas de entramado. Son muy famosas en Alemania, en esta parte de Francia, en Estrasburgo. ¿Y por qué cito esto? Pues porque el aspecto que tiene el hueso aquí, en la calota de feto, por ejemplo, a alguien le recordó las casitas de entramado. Y entonces también a este aspecto del hueso se le llama hueso de entramado, porque alguien le recordó las casitas de entramado, la disposición de los travesaños. Aquí vemos nuevamente trabéculas o espículas óseas que alguien le recordó las casitas de entramado y entonces se le llama a este aspecto hueso de entramado. Ahora tenemos aquí un par de huesos largos. Tú sabes por tus clases de embriología que inicialmente el esqueleto del feto es un esqueleto cartilaginoso. Aquí encontramos cartílago hialino, velo, cartílago hialino, cartílago hialino, pero quiero que centres tu atención aquí. Esta es la epífisis, esta es la diáfisis, en el centro de la diáfisis. Centro de la diáfisis. Aquí hay condrocitos y ve a los condrocitos que están en esta zona, en el centro de la diáfisis. Como te das cuenta, el tamaño de este condrocito es mucho mayor que el de los condrocitos que vemos acá. ¿Qué ha sucedido? Que los condrocitos en el centro de la diáfisis de estos huesos originalmente cartilaginosos se hipertrofian. Y como tú ya has leído, los condrocitos, o más bien el cartílago es avascular y por lo tanto se nutren a través de los metabolitos que difunden a través de la matriz cartilaginosa. Si los condrocitos se hipertrofian, esto da como consecuencia que hay menos matriz que les rodea, menos espacio por donde difundan los metabolitos. A diferencia de los condrocitos de acá que tienen bastante matriz que les rodea, aquí no. Como se han hipertrofiado, la matriz disminuye notablemente, los metabolitos también disminuyen y esto lleva a que los condrocitos mueran. Y por eso es que aquí vemos, particularmente en esta zona del corte, lagunas vacías rodeadas por matriz cartilaginosa. Es un molde listo para llenarse. ¿Molde de qué? De cartílago. Los condrocitos no se convierten en nada, los condrocitos mueren, pero dejan un molde cartilaginoso. Bueno, en esta zona donde está el pericondrio, en el hueso original de cartílago, también comienza a vascularizarse. Y al vascularizarse, las células osteoprogenitoras están expuestas a cantidades notables de oxígeno y se pueden diferenciar a osteoblastos. Como esta estructura rodea por completo al hueso, imagínate, por ejemplo, el brazalete que se usa para medir la presión arterial, como le dice la gente, en realidad se llama tensión arterial. Bueno, ese brazalete, como le da vuelta al brazo, es un manguito, porque le da vuelta. Todo lo que le da vuelta o envuelve algo es un manguito. Aquí, esta estructura, si la pudiéramos ver en 3 dimensiones, le da la vuelta por completo al centro de la diáfisis y se llama manguito subperióstico, porque envuelve a esta zona. Si pudiéramos usar o ver una imagen con microscopía confocal, ¿te acuerdas de ella? Bueno, podríamos ver cómo el manguito efectivamente le da vuelta a toda esta zona y se llama manguito subperióstico. Entonces, además de que hay hipertrofia de los condrocitos en el centro de la diáfisis, también se forma el manguito subperióstico en donde por la vascularización que presenta comienza a generarse diferenciación de células osteoprogenitoras en osteoblastos y empiezan a depositar matriz ósea. Aquí un esquema que resume lo que hemos explicado. Células mesenquimatosas forman cartílago, el hueso, el esqueleto inicialmente es cartilaginoso, pero en el centro de la diáfisis se forma el manguito subperióstico, vasos sanguíneos, mucho oxígeno. Hay entonces
diferenciación de células osteoprogenitoras en osteoblastos. Además, también a la par se observa que los condrocitos crecen. Al crecer, entonces disminuye la matriz que los rodea. Cuando son hipertróficos, mueren y entonces queda un molde cartilaginoso que a fin de cuentas es sustituido por hueso. Aquí está entonces la ilustración que veíamos antes, microscopía fotónica de campo claro, un corte teñido con masón, y lo que vemos son dos huesos embrionarios cartilaginosos, el manguito superióstico, en el centro de la diáfisis, la hipertrofia de los condrocitos, mueren, queda el molde cartilaginoso que va a ser luego ocupado por hueso, que se origina a partir de los osteoblastos. Ve cómo hay vasos sanguíneos que empiezan a penetrar y entonces junto con ellos las células osteoprogenitoras y los condrocitos que van muriendo dejan el molde y luego el molde es ocupado por osteoblastos, secretan matriz ósea y entonces a partir del molde cartilaginoso se forma hueso, osificación de tipo endocondral. Mismo fenómeno en donde vemos que hay vascularización, pero aquí ya observamos el osteoide y el hueso, es decir, empieza a formarse ya hueso, trabéculas o espículas óseas de color azul, lo cual me indica que este corte fue teñido con masón. Nuevamente encontramos aquí vasos sanguíneos, hay una gran cantidad de vasos sanguíneos, ya se ven los osteoblastos, aquí ya hay osteocitos, trabéculas o espículas óseas que ocuparon un molde de cartílago. El cartílago no se convirtió en hueso. Fue un molde y luego fue ocupado por hueso y eso es la osificación endocondral. Y finalmente, ¿qué tenemos? Bueno, recuerdas que esto es un corte de hueso descalcificado, por supuesto, microscopía fotónica de campo claro. El corte ha sido teñido con HY y entonces vemos la famosa osteona. Sistema de Havers o conducto de Havers, los osteocitos, aquí sí hay osteocitos porque es un corte de hueso descalcificado, prolongaciones osteocíticas, etcétera, etcétera, lo que tú ya conoces. La osteona, final feliz. Esto es un corte de tibia de feto teñido con masón y entonces vemos aquí el cartílago articular y vemos esta zona donde ya se están formando trabéculas o espículas óseas, por lo tanto hueso esponjoso. Esto nos lleva a reflexionar cómo crecen los huesos largos. Esta tibia, ¿cómo crece? Bueno, crece por aposición, por depósito de capas de hueso en los extremos. Y es que aquí, en estos sitios, en las epífisis, existen unas estructuras que se llaman discos de crecimiento o discos epifisarios. Y a partir de aquí, entonces se empiezan a depositar más capas de hueso y crece en longitud el fémur. Vamos a verlo a mayor aumento. Aquí hay hueso de la epífisis, como se lee claramente. Luego hay cartílago y aquí se está formando hueso. Estamos en esta zona. Aquí, aquí exactamente. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Sucede que hay una zona de cartílago en reposo, luego una zona donde, perdón, empiezan a proliferar los condrocitos, se empiezan a dividir y entonces aumenta el número de los condrocitos, son muchos, y esta imagen recuerda a una pila de monedas, o sea, monedas una sobre de otra, esas son pilas de moneda. Entonces recuerda una imagen de pilas de moneda, la zona de proliferación de condrocitos. Abajo encontramos que los condrocitos ya no proliferan, pero se hipertrofian. Condrocitos hipertrofiados. ¿Esto qué te recuerda? Osificación endocondral. Entonces se hipertrofian. Y adivina qué sucede cuando se hipertrofian los condrocitos. Perdón. Ah, ya, estoy mejor. Bien, adivina qué sucede cuando se hipertrofian los condrocitos. Mueren, por lo que hemos explicado. Menos matriz cartilaginosa, menos metabolitos, mueren, dejan su molde y entonces las células osteoprogenitoras de este extremo comienzan a
formar matriz ósea y empieza la osificación. En los discos de crecimiento que están aquí en las epífisis, la señalo nuevamente, se repite el fenómeno de osificación endocondral y esto permite el crecimiento en longitud de los huesos. Aquí está a mayor aumento el disco de crecimiento o disco epifisario que tiene entonces una zona de cartílago en reposo, cartílago en proliferación, donde se ven una imagen que recuerda pilas de moneda. Luego los condrocitos se hipertrofian, por lo tanto, zona de condrocitos hipertrofiados, zona de condrocitos que han muerto, y luego la zona de osificación, donde ya se empiezan a formar trabéculas o espículas óseas. Aquí está el disco de crecimiento, acá hay hueso, aquí hay cartílago en reposo, lo que estoy señalando ahora, aquí la zona de cartílago en proliferación, pilas de moneda, la zona de los condrocitos hipertrofiados mueren y entonces los osteoblastos, estimulados por el oxígeno, depositan matriz ósea y empiezan a formarse las trabéculas o espículas óseas. Es un corte de fémur de feto a nivel del disco de crecimiento teñido con masón y aquí vemos el disco de crecimiento que nos recuerda la osificación endocondral y el disco de crecimiento permite el crecimiento en longitud de los huesos largos. Bien, esa es la osificación. Como te das cuenta, no es algo complejo, no es algo imposible de entender, es realmente algo sencillo. Y tenemos que hablar de articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Tú ya lo has visto en anatomía. Se definen como la unión de dos o más huesos. Hay dos tipos de articulaciones, las sinartrosis y las diartrosis. No repetiré la clase de anatomía, solo es un breve repaso. De las sinartrosis encontramos las sindesmosis, las sincondrosis y las sinostosis. Estas tienen un movimiento limitado o prácticamente no tienen movimiento, a diferencia de las diartrosis, que tienen mucho movimiento. La rodilla es un ejemplo de diartrosis. Hablaremos primero entonces de las sinartrosis. Sindesmosis, sincondrosis, sinostosis. ¿Qué quiere decir sindesmosis? Unión de dos o más huesos por medio de tejido conectivo, membranas de tejido conectivo. Sincondrosis, unión de dos o más huesos por cartílago, por eso condrosis. Sinostosis, unión de dos o más huesos por hueso, por eso sinostosis. Mira, la extremidad superior, aquí está el cúbito, aquí está el radio, un hueso, otro hueso, dos huesos unidos por membrana, la membrana interósea. Bueno, tejido conectivo que une dos huesos, eso es un ejemplo de una sindesmosis. No hay complejidad. El cráneo del recién nacido tiene las fontanelas, membrana, y aquí hay hueso y hueso. Huesos unidos por membrana, sindesmosis. Pero te reto a que toques tu cráneo ahora y busques tus fontanelas, a ver si puedes deprimirlas. Ya no las tienes. ¿Qué sucedió? Que la membrana, el mesénquima, se osificó y ahora hay hueso unido con otro hueso a través de hueso. A eso se llama sinostosis. Inicialmente en el recién nacido las fontanelas son sindesmosis, pero ya en un adulto como tú ya no tienes las fontanelas, eso espero. Seguramente nadie las tiene. Y entonces lo que tiene es hueso unido por hueso a través de hueso. Sinostosis. Esto es microscopía fotónica de campo claro, corte de calota de feto a menor aumento, ya lo habíamos visto a gran aumento, y aquí encontramos hueso, aquí están las trabéculas o espículas óseas, de hecho se ve el famoso hueso de entramado, ¿te acuerdas de las casitas de entramado? Aquí está, este es el hueso de entramado, aquí hay mesénquima, dos huesos unidos por tejido conectivo, sindesmosis. Esto en el feto, todavía en el recién nacido, pero en el adulto ya el hueso y el otro hueso se unen por hueso y es una sinostosis.
corte de calota de feto. Y aquí ya lo reconoces, lo hemos visto hace unos momentos, disco de crecimiento en la epífisis, disco epifisario, hueso, hueso, cartílago. Hueso y hueso unido por cartílago sin condrosis. Ahí está, muy claramente, sin problema. Esto es bueno, por supuesto es microscopía fotónica de campo claro, corte de columna de feto, que te lo había mostrado ya antes, una parte cuando hablamos de cartílago fibroso. Estas son las vértebras, los cuerpos vertebrales, y entonces allí está el núcleo pulposo, restos de la notocorda, y aquí están los discos intervertebrales, en donde se encuentra hueso y hueso unido por cartílago. Hay cartílago hialino y cartílago fibroso. ¿Te acuerdas que vimos esta zona para ver cartílago fibroso? Bueno, pues otro ejemplo de huesos unidos por cartílago sin condrosis. En este caso, específicamente se llama sínfisis, porque hay cartílago hialino y hay cartílago fibroso uniendo huesos. Recapitulo, estos son los cuerpos vertebrales, cuerpos vertebrales, cuerpos vertebrales. Si lo viéramos en mayor aumento, veremos aquí trabéculas o espículas óseas. Esto es el núcleo pulposo, restos de la notocorda, y aquí está la unión de los cuerpos vertebrales, primero por cartílago hialino y luego por cartílago fibroso. Sin condrosis, y específicamente esto es una sínfisis. No solo el pubis tiene sínfisis, también en la columna vertebral hay sínfisis. Bueno, y las diartrosis. Pues en las diartrosis, que son articulaciones que tienen movimiento, mucho movimiento, como la rodilla, están incluidas las articulaciones de tipo sinovial. ¿Qué hay ahí? Hay hueso, cartílago que cubre la parte del hueso que se une al otro hueso. Aquí está entonces el cartílago articular, que como tú bien recuerdas es cartílago hialino y se caracteriza porque no tiene pericondrio. El cartílago articular no tiene pericondrio. Y luego está la cápsula articular, la membrana sinovial, etcétera, etcétera. El cartílago articular, desde el punto de vista histológico, tiene estas zonas. La zona 1 de fibras tangenciales, la zona 2 de transición, la zona 3 radial y la zona 4 del cartílago mineralizado, que ya se está más bien osificando. Entonces, fibras tangenciales, transición, radial y mineralizado, cartílago articular. Aquí está. La primera zona, que es la de fibras tangenciales, aquí está. La zona de transición, la zona de fibras radiales, por cómo están estas fibras, y la zona que ya empieza a calcificarse, la zona 4 mineralizado, que está aquí. Entonces, el cartílago articular, visto a microscopía fotónica. Recuerda que el cartílago articular no tiene pericondrio, por lo tanto aquí no hay vasos sanguíneos, y la pregunta es, ¿cómo se nutren los condrocitos en el cartílago articular? Pues a través de un líquido que está en la articulación sinovial. Aquí hay un líquido que se llama líquido sinovial. El líquido sinovial es el que aporta los nutrientes al cartílago articular, porque carece de pericondrio. ¿Qué hay en la cápsula articular? Hay membrana fibrosa, donde hay tejido conectivo, fibras colágenas, algunas fibras elásticas, etcétera, y la membrana sinovial. Y en la membrana sinovial encontramos que hay dos tipos celulares. Los sinoviocitos tipo A, que son macrófagos, y los sinoviocitos tipo B, que sintetizan el líquido sinovial. El líquido sinovial, además de lubricar la articulación, también permite que el cartílago o los condrocitos del cartílago articular se nutran, porque el cartílago articular carece de pericondrio y se debe nutrir a partir del líquido sinovial que está en el espacio de la articulación sinovial. Aquí está en este espacio el líquido sinovial. ¿Quién sintetiza el líquido sinovial?
los sinoviocitos tipo B. Y entonces el líquido sinovial es rico en ácido hialurónico o hialuronano. ¿Te acuerdas de él cuando hablamos de matriz del tejido conectivo? Bueno, el líquido sinovial es rico en hialuronano, permite entonces la lubricación de la articulación, pero además permite que los condrocitos se nutran. Líquido sinovial sintetizado por los sinoviocitos tipo B. Los sinoviocitos tipo A son macrófagos y estos forman la membrana sinovial, y la membrana sinovial junto con la membrana fibrosa forma parte de la cápsula articular. Aquí encontramos una fotomicrografía de una articulación que tiene movimiento, diartrosis, tiene cavidad sinovial, es una articulación de tipo sinovial. Encontramos cartílago articular que, como notas, carece de pericondrio. Aquí está la cápsula articular, la parte fibrosa, pero también tiene la membrana sinovial, y los sinoviocitos tipo B producen el líquido que llena la cavidad sinovial. El líquido sinovial lubrica la articulación, pero también, de manera muy importante, no debemos olvidar que permite la nutrición de los condrocitos. Y luego acá, hueso. Bien, hasta aquí entonces de osificación, dos tipos: endomembranosa, endocondral, y además, pues aprovechamos para hablar de articulaciones, que no es algo complejo. Muy bien, nuevamente el exhorto, la invitación a que repases. Al repasar todos los conceptos que has ahora escuchado, se reorganizan, se reordenan, y entonces te permite aprender, que es el objetivo de haberte inscrito a la Facultad de Medicina: aprender medicina, no memorizar. Entonces, invitación, exhorto a que repases y puedas aprender. Muy bien, pues entonces, si Dios lo permite, nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien.